Así será la nueva terminal de pasajeros y de cruceros del puerto de Valencia, una estación que respetará los edificios de la antigua Unión Naval de Levante y que tendrá un aspecto como el que presenta esta imagen. El proyecto se llevará al próximo Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia. Será una terminal estricta en lo ecológico, en la que los barcos se conectarán a la red eléctrica. Lo que vamos a hacer es, le vamos a poner en los pliegos todas las restricciones que nosotros entendemos que tiene que tener. Por ejemplo, pues tiene que tener la posibilidad de suministros para los cruceros de energía eléctrica, porque es vital, si no estamos perdidos. Pues tiene que respetar todos los tinglados esos que había, las edificaciones de la Unión Naval de Levante, todos los elementos patrimoniales que la cátedra de Demetrio Rivas dijo que respetáramos. Se van a poner una serie de restricciones y bueno, pues a ver qué concurre y qué ofertas nos hacen, pero hay espacio en los edificios que se van a mantener en la Unión Naval de Levante, hay espacio para hacer una cosa muy bonita y además recuperando los antiguos astilleros. Unos astilleros que hoy presentan este aspecto, pero que cuando estén restaurados y recuperados para el turismo internacional interesado en Valencia y la Comunidad Valenciana, permitirán operaciones como la que vemos en este barco del puerto de Hamburgo. Un crucero con sus motores de gasoil parados, porque está conectado a la red eléctrica. Una solución a la que aspira el puerto de Valencia i que ja està en la mesa de la Conselleria de Medio Ambiente. Quan arriben els creuers tinguem les condicions ja necessàries per a que la connexió paren el motor i connecten elèctricament. Per això s'està treballant concretament en una estació transformadora, o sigui que ja ha eixit de la Conselleria d'Economia i està en aquests moments en la Conselleria concretament de Medi Ambient. La nueva terminal de pasajeros del puerto de Valencia estará conectada con el tranvía y carriles bici y enlazará Nazaret con la Marina. Ha sido uno de los puntos tratados y de consenso por los representantes del puerto, el Ayuntamiento y la Generalitat en el Comité Asesor del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia.